y indicación de cortes necesarios. Entonces, aquí vemos que no hemos creado ningún corte todavía. Y en el navegador de proyectos no nos aparece que tenemos ningún corte todavía tampoco en las vistas que hemos creado. Solo nos aparecen las plantas de plano de planta, de cielo raso, de 3D, elevaciones y planos de área que creamos recientemente. Nos faltan son, además de las elevaciones, los cortes. Entonces, para crear un corte, damos doble clic adentro de la vista para entrar a editar esa vista. Y en este botón en la barra superior vemos que se llama sección. Con ese podemos crear un corte de nuestro proyecto. Entonces vamos a pasar el primer corte por aquí. Pasa justo por las escaleras. Y vamos a crear otra nueva sección que pase por aquí, por el vano del ascensor. De esta manera vemos que ya se nos ha creado un menú desplegable con estas dos secciones que hemos creado en el navegador de proyectos. Entonces vamos a crear un nuevo plano. Siempre nos pone a elegir el rótulo y vamos a cambiarle el nombre a cortes. Igualmente los arrastramos dentro de nuestro proyecto y le cambiamos la escala para que quepa. Y vemos que cuando ya un elemento está dentro de un plano se coloca de color azul. Entonces al arrastrar este, ya sabemos qué vistas están en planos y qué vistas no están en planos. Le cambiamos la escala para que esté en escala 1:100 y que nos quepa dentro del plano. A esto le cambiamos a título sin línea o pues podemos reducir el tamaño de la línea con clic dentro de la vista y ya. Y tenemos ya nuestros dos cortes posicionados. Y lo otro que nos pide son las elevaciones. Cortes, relación con el espacio público y privado, indicación dependiente del terreno, niveles por piso, cotas generales y parciales y ejes estructurales. Entonces, ¿qué información tenemos ahorita en los cortes? En este momento tenemos los ejes, pero nos faltan los niveles y nos falta extender esto un poco para que se vea el espacio público. Ahí ya se nos ve el espacio público, la relación con el espacio público y la pendiente del terreno, que en este momento la estamos manejando plana. Pero si nos hace falta poner los niveles y darle un poco más de expresión a este corte. Entonces, ¿cómo podemos colocar los niveles inicialmente? Esos niveles nos aparecen en la vista de 3D. Vemos que están por acá, pero tenemos que colocarlos para que nos abarque el edificio. Aquí no hay otra manera sino extender este pin hacia acá para que desde cualquier vista se alcance a ver el nivel, ya sea de un corte o un alzado, pero toca hacerlo con cada uno. No ha habido otra manera de hacerlo hasta el momento, porque vemos que ya extendimos estos dos niveles y ya nos aparecen aquí dentro de nuestro corte. Eso pasa porque estamos haciendo el proyecto fuera del centro el punto cero de Revit. Entonces, de esa manera, dadas esas condiciones, nos toca extender cada uno de estos niveles
para que nos aparezcan dentro de la vista. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para pasar a darle expresión a los cortes y colocar ese tipo de expresión en el otro corte automáticamente. Y igualmente darle expresión a las elevaciones o a las fachadas y darle esa expresión automáticamente a las 4 fachadas. Listo. Ya vemos que en los cortes nos aparecen todos los niveles. Entonces entramos y podemos arrastrar este nivel para que no nos abarque tanto espacio dentro del plano. Y vemos que están todos bloqueados, por lo que se nos mueven todos al mismo tiempo. Listo. Entonces, para darle más expresión a este corte, digamos que queremos mostrar que todos los elementos que están cortados quedan de un color negro. Ahí ya Revit sabe qué elementos están cortados y qué no, pero en este momento se ven iguales. Por lo que vamos a entrar a una ventana importante que es la de visualización y gráficos, que se accede a través de las teclas VV. Y aquí vamos a buscar las categorías que queremos editar y la visualización que queremos darle a esa categoría. Vemos que aquí tenemos las categorías de 3D. La pestaña 2 es la de las categorías en 2D o anotaciones, que serían anotaciones de, como por ejemplo, los ejes y las anotaciones de las cotas, los niveles. Estas son otro tipo de categorías y elementos importados como el CAD que hemos importado, que aquí vemos que se llama lote. Y otra pestaña de filtros que es un, un tema que podemos cuadrar, que nos permite dar visualizaciones personalizadas. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar los muros. Queremos que los muros cuando estén cortados, aparezcan de color negro. Entonces, vamos a la categoría Walls. Y aquí vemos que cuando se corta, el patrón de ese corte sea sólido y el color negro. Entonces le damos OK y vemos que ya todos los muros cuando están cortados se nos colocan de color negro. Entonces vamos a hacer eso mismo en las otras categorías. Vamos a Floors o a suelos en español. Le colocamos sólida y si le damos OK, él por defecto nos coloca el color negro. Y vemos que aquí todos estos suelos están cortados, pero aquí en los huecos de los ascensores y de las escaleras no nos corta y no nos lo coloca negro porque nos está cortando esos elementos en esos puntos. Entonces podemos darle esa expresión bastante rápido de esta manera. Vamos a poner que los cielos rasos también cuando se corten sean de color negro y las cubiertas. Si queremos colocarle un achurado diferente, podemos hacerlo. Vamos a ponerle este diagonal hacia arriba. Y vemos que en este momento la cubierta nos quedó con ese achurado. Los
cielos rasos o los techos nos han quedado también con esa misma expresión. Y podemos entrar a darle otra expresión adicional que sería a través de este botón. Este es el de visibilidad y gráficos que acabamos de entrar, y el de abajo es el de Display Options para mostrar las opciones, otras opciones gráficas. Entonces podemos darle una sombra a nuestros cortes y le ponemos Cast Shadows, y en iluminación ponemos que esta sombra sea un poco más suave para que nos quede de esta manera un poco mejor presentado. Y aquí en profundidad vamos a decirle mostrar profundidad. Entonces, si le damos a aplicar y cambiamos este parámetro un poco, las cosas que están más atrás en el corte nos van a aparecer más tenues. Por ejemplo, esas escaleras están un poco más atrás. Se ponen un poco más, pues no está mucho más atrás, pero se nos ponen un poco más tenues, más grises. Entonces, ya cuando queremos que nuestra visibilidad aparezca así, vamos a copiar esta misma visibilidad al, a la otra vista de corte. Lo otro que podemos hacer es colocarle un fondo. Aquí un fondo en gradiente, en background, y nos queda de esta manera. Entonces vamos a copiar estas características de este plano y vamos a pegarlas en este. Entonces, para hacerlo, entramos a esta vista dándole doble clic, y en la pestaña vista vamos a plantillas de vista y vamos a crear una plantilla de vista a partir de la vista actual. Eso quiere decir que todas las características de esta vista las vamos a guardar dentro de una plantilla de vista que se llame cortes. Y ya vemos que se nos ha guardado esta plantilla y vamos a proceder a seleccionar esta vista, y en la ventana de propiedades donde nos aparece plantilla de vista que nos dice ninguna, vamos a proceder a seleccionar la plantilla que acabamos de crear de cortes. Entonces vemos que tiene todas las características que le hemos colocado a la vista anterior. Que los elementos que están más lejanos aparezcan más tenues, las sombras y los patrones de relleno de todos los elementos cuando están cortados. Ya tenemos los niveles, ya se nos ve el espacio público, no tenemos ninguna pendiente, entonces ya los cortes los tenemos listos. Nos falta solamente la cota entre los ejes. Y la cota total. Estos ejes los podemos tirar un poco hacia arriba y de esta manera lo podemos visualizar mejor. Si miramos los cortes nuevamente, vemos que podemos insertar el 3D de la estructura para que nos aparezca aquí la estructura cortada. Entonces venimos a una vista de 3D y le damos insertar, linkear un Revit, y vamos a linkear esta vez de allá para acá, es decir, vamos a linkear esta vez el archivo de estructura y lo vamos a introducir en el archivo de arquitectura. Ya cuando el técnico estructural
ha modelado su archivo estructural. Entonces, de esta manera seleccionamos el archivo de estructura de origen interno a origen interno para que nos lo coloque en el mismo punto en donde está el archivo de arquitectura, arquitectónico. Ahora, si nos vamos a los cortes, vemos que nos aparecen las vigas, pero este suelo está muy grande y tenemos un suelo en el archivo arquitectónico que es de 150 y un suelo en el estructural que es de 300. Vemos que cuando está en el estructural nos aparece de color gris porque no lo podemos modificar y este está en el archivo arquitectónico. Entonces podemos entrar y le decimos el ingeniero nos va a decir que pues, ese suelo está es, tiene un espesor muy grande, entonces que tenemos que cambiarlo o él nos lo va a entregar pues de la manera que es correcta, ¿no? Pero en este caso ese predimensionamiento está muy grande, entonces lo podemos entrar a editar. Aquí, si abrimos el archivo de estructura, nos dice que lo tenemos linkeado, que se va a desvincular por un momento, le decimos que sí. Entonces se nos desvincula el de arquitectura y ya abrimos el archivo estructural. Seleccionamos todo al mismo tiempo y filtramos para solo seleccionar los suelos. Y vamos a editar tipo para duplicar y crear un suelo de 100 milímetros. Y en donde dice estructura, le modificamos aquí para tener 100 milímetros. Ya vemos que se nos ha editado. Ya lo podemos cerrar y guardar. Y dentro del arquitectónico ya nos quedó la seña de que aquí introdujimos el archivo de estructura, pero que no está cargado. Entonces vamos a darle volver a cargar y le damos OK. Y ya vemos en los cortes cómo nos aparecen las vigas de una mejor manera. Vamos a seleccionar todos los suelos que están en el archivo de arquitectura, dándole clic derecho, seleccionar todas las instancias en la vista y vamos a eliminarlos porque ya los suelos los tenemos en el archivo de estructura. En el de arquitectura lo que tenemos que colocar es un suelo de acabado, que eso ya lo vamos a ver en los planos de detalle para darle el acabado de suelo. De esta manera le damos aquí a editar la plantilla y en este primer botón de editar entramos a la vista a través de visualizaciones y vamos a seleccionar las vigas estructurales o structural framing y vamos a decir que cuando se corten nos aparezca en sólido negro. Y de esta manera ya se nos han colocado todas las vigas de ese color. Por aquí pues nos está pasando un error que está pasando la viga por las escaleras, eso lo tenemos que coordinar entre el estructural y el arquitectónico. Y a lo mejor estas vigas están muy gruesas, pero bueno, ya lo vamos a dejar así.